días, estimada ingeniera. Bueno, el día de hoy, mi compañero Alan Sánchez y mi persona Pedro Tubay, le vamos a explicar acerca del circuito que elaboramos en laboratorio el día lunes, con fecha de 6 de enero, la cual realizamos dos circuitos, uno conectado con resistencias en delta y otro en estrella. A continuación voy a presentar los siguientes circuitos, que fueron los que se elaboraron el día del laboratorio, que son estos dos. Bueno, como vemos aquí en un circuito tenemos las dos conexiones, los dos circuitos, con una batería de 10 voltios y resistencias de 600 y la resistencia de 200 que es al final. Estos son los números igual con sus amperios y sus voltajes de cada uno y sus valores de cada uno. Después de esto, de esta conexión en delta, o sea, realizamos el circuito con conexión en serie de las resistencias, la cual nos dio esta gráfica y estos valores de cada uno de los voltajes que coinciden con los que hicimos el día del laboratorio. Cabe mencionar que, bueno, justo en esta corriente de esta malla tenemos 0,00, pero es por lo que la corriente es miliamperios, está sobre tres ceros más acá. Entonces, es exactamente de 4,55 miliamperios, que por eso, bueno, aquí no nos está dando en amperios, por eso es que no tenemos el valor como tal de aquí. Pero de ahí todos los demás, todos los valores concuerdan. Y bueno, a continuación vamos a seguir eh, con las preguntas, con la primera parte, las dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, para las preguntas de la primera parte, tenemos la primera pregunta que es ¿cuál es la diferencia entre el circuito de la figura uno y la figura 2? Bueno, primeramente en la figura uno las resistencias R1, R2 y R3 están configuradas en paralelo, lo que implica que la resistencia total vista desde la fuente es menor en comparación con la figura 2. Además de que la corriente total suministrada por la fuente es mayor debido a la menor resistencia total del circuito, lo cual la corriente A1 mide la corriente total que fluía a través de la resistencia 1. En cambio, en la figura 2, las mismas resistencias R1, R2 y R3 están configuradas en serie. La resistencia total del circuito es mayor en comparación con la de la figura 1, lo que significa que la corriente total suministrada por la fuente es menor. La corriente A1 en la figura 2 mide directamente esta corriente total, que es menor que la figura 1 debido a la mayor resistencia total. Para la pregunta B, que es al cambiar las configuraciones de estrella delta, ¿qué le sucede a las corrientes? Bueno, en este caso, como mencioné antes, al transformar la configuración de estrella a delta en la figura 1, las resistencias R1, R2 y R3 se reconfiguran, dado que la transformación reduce la resistencia total vista desde la fuente. Debido a la menor resistencia total, la corriente total suministrada por la fuente, en este caso, va a aumentar y la corriente A1 ahora medirá una corriente mayor en comparación con la configuración original de estrella, reflejando el aumento en la corriente total del circuito. Y estas son todas las dos preguntas de la primera parte. A continuación, mi compañero con la segunda parte. Bueno, a continuación vamos a seguir con la parte número 2. Bueno, como parte número 2 tenemos la primera que dice que hallemos el equivalente delta del circuito de la figura 2 implementado en la práctica y que calculemos voltajes y corrientes. Bueno, como estaremos viendo aquí en la imagen, que no se puede apreciar bien, lo que hicimos fue transformar el circuito de la figura 2 en estrella, dándonos un total de cada resistencia de 1800. Luego, la resistencia eh, BC quedaba en paralelo con la resistencia de 200, por lo que le hicimos en paralelo, dándonos un total de 180. Luego planteamos fórmulas, planteamos las ecuaciones que se pueden ver aquí, como se nos ha enseñado a lo largo del curso, y sacamos que un VA es igual a 10,01 voltios y, el voltaje de B es de igual a 0,91 voltios, dándonos como primer dato que en el primer amperímetro teníamos un total de 0,01 amperios y en el segundo un total de 5,05 miliamperios. Luego sacamos las corrientes para poder sacar el voltaje en cada resistencia, que en la resistencia de B a B nos dio
un total de 9,09 voltios. En la voltaje de la resistencia AC nos dio un total de 10 voltios y en la resistencia de BC nos dio un total de 0,91 voltios. Y esos valores nos los concretaremos en la resistencia, bueno, en la pregunta número 2, que es implementar en Proteus el circuito y comparar los resultados de la simulación con los resultados obtenidos. Bueno, aquí hicimos el circuito ya una vez transformado a delta y con la resistencia BC en paralelo con la resistencia L, que era de 200, entonces nos dio un total. Bueno, aquí se puede estar viendo, esta fue la resistencia que pusimos en paralelo, que nos dio un total de 180. De ahí comprobamos que la corriente es de de 10,6 miliamperios, que fue lo que nos dio también en el resultado teórico, que fue de 0,01 amperios, que bueno, eso sería 10,6 miliamperios. Y el segundo también, que fue de 5,05 miliamperios, que también nos dio el mismo resultado. De ahí los voltajes fueron iguales, exactamente los mismos, se podría decir. Con el voltaje de, por ejemplo, RAC de 10 voltios, el voltaje de RAB de 9,09 y el voltaje de RBC, de la resistencia BC de 0,91 voltios. Bueno, luego pasamos a las conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones tenemos que la simulación en Proteus fue una herramienta efectiva para validar los cálculos teóricos, pero también evidencia las limitaciones prácticas y las diferencias que pueden surgir entre el modelo ideal y el comportamiento real de los circuitos. Las corrientes teóricas y simuladas son similares, mostrando la validez del modelo teórico utilizado. Las pequeñas diferencias están dentro de lo aceptable, que en este caso no hubieron muchas, se podría decir. Y como recomendaciones tenemos que antes de realizar la práctica, tenemos que comprender los fundamentos del factor de potencia, el triángulo de potencias y cómo las cargas capacitivas e inductivas afectan al sistema. Luego tenemos también que debemos utilizar herramientas como Proteus para simular el circuito antes de implementarlo en la práctica. Ayuda a detectar posibles errores de diseño y comprender el comportamiento esperado. Al realizar cálculos de corrección de factor de potencia es fundamental usar valores medidos en lugar de valores teóricos para obtener resultados más precisos. Bueno, eso sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias.